mí es un placer tenerlo acá, como le comentaba a nuestra audiencia. El día de hoy vamos a tratar de cuidados paliativos con usted. Y nada, hoy será, yo sé, de gran importancia para cada uno de nuestros seguidores que están sintonizando este día. Vamos a empezar entonces preguntándole qué sería cuidados paliativos, ¿qué llamamos cuidados paliativos? Bueno, mira, los cuidados paliativos vienen evolucionando y dentro de esa evolución su definición y su concepto también también ha ido cambiando y diríamos, es nuevo. En el buen sentido de que tal vez escuchábamos hasta hace unos años que se hablaba de paciente terminal, ¿sí? Y hoy en día esa palabra de terminal la estamos sacando porque no es en el contexto de lo que busca los cuidados paliativos hablar de pacientes terminales. Podemos decir que los cuidados paliativos son un conjunto de estrategias, un abordaje sobre pacientes y sobre su familia que tienen de alguna forma afrontando una enfermedad crónica, irreversible o enfermedades que dejen secuelas irreparables desde el punto de vista físico, pero que indudablemente permite bajo los cuidados paliativos ese esquema o ese abordaje que le permitan hacer un buen afrontamiento y que le permita precisamente a las familias hacerle frente junto con su paciente. Cuando hablamos de cuidados paliativos, realmente más que cuidados paliativos, tendríamos que decir que son más bien cuidados continuos, porque no se trata de pacientes que tienen enfermedades irreversibles que ya no habría más que hacerles, sino por el contrario, es cómo seguirles haciendo de tal manera que tengan el menor sufrimiento posible y que puedan afrontar su enfermedad de la mejor manera. Ahí está lo esencial de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos entonces son estrategias que permiten evitar el sufrimiento tanto de paciente y familia ante enfermedades que son irreversibles o enfermedades que van a acortar la vida o que van a llevar a final de vida a algún paciente. Eso es integralmente lo que hace cuidados paliativos. Entonces, fíjate que los cuidados paliativos no estamos hablando solamente de lo físico, estamos hablando de unas esferas más amplias, estamos hablando de lo social, estamos hablando de lo psicológico, estamos hablando de lo ambiental y estamos hablando de lo espiritual. Realmente son unas esferas amplias y los cuidados paliativos no se limitan solamente al tema físico como tal, que ahorita lo abordaremos seguramente, sino que nos permite interactuar de esa manera. Y por eso hablamos de sufrimiento. Fíjate que no hablamos ni de dolor, hablamos de cómo aliviar el sufrimiento. Porque muchas veces estos pacientes, espero en el transcurso de lo que vayamos hablando vamos a poner ejemplos, pero estos pacientes realmente lo que afrontan es un sufrimiento por encima de un dolor. Porque el dolor tú lo puedes acotar con un fármaco, con un medicamento, pero el sufrimiento que generalmente implica algo espiritual, algo psicológico, algo social, ese es mucho más fuerte y realmente ese es el que hay que hacerle frente en los cuidados paliativos. Sí, básicamente, y la calidad de vida, esa dignidad del ser humano ante la muerte, más que todo. Y doctor, ¿qué hace un paliativista? Bueno, un paliativista es una persona que primero es una persona que debe trabajar en equipo, porque es que el paliativo no es una persona, realmente es un equipo, porque el abordaje para estas personas realmente hay que buscarlo de esa manera, en equipo. Es una persona que ante todo va a proteger y va a buscar el respeto por la dignidad del paciente, por la dignidad de la persona, porque es que estos pacientes son pacientes que asisten en un final de vida, tienen su dignidad y esa hay que hacérsela respetar. Es una persona que va a propender por la calidad de vida de la persona, de este paciente, que ese es fundamental, el respeto, la calidad de vida y
buscarle las estrategias. Lo que hace un paliativo es buscar las estrategias para que el paciente pueda tener esa mejor calidad de vida, pueda tener ese menor sufrimiento de la mejor manera posible y sobre todo en unión con su familia o con su cerco, su círculo cercano, que muchas veces no solamente es familia, sino que también pueden ser amigos. El paliativista es una persona que ante todo busca, creo que lo comenté al inicio de la charla, busca darle continuidad y busca darle, cuando digo continuidad en el cuidado, es buscando esa integralidad y dándole las herramientas necesarias para que el paciente tome las decisiones que crea convenientes. Es decir, un paliativista no va a tomar decisiones que le parezcan al paliativista, sino que son decisiones que tienen que ir en conjunto con el paciente. Son los argumentos para que el paciente y su familia tomen las decisiones que crean pertinentes. Te lo voy a poner como ejemplos, tal vez figurados para que lo podamos ver. Para que el paliativista llega, si el paciente, o veámoslo más bien como ejemplos de la vida real, ejemplos claros de lo que sucede. Un paciente cuando va a una consulta con una especialista y se enfrenta a la situación de que tiene una enfermedad la cual le va a llevar a la muerte muy pronto. Es decir, va a tener un final de vida, y dentro de ese grupo de enfermedades el más grande son las oncológicas, es decir, los cánceres, no siendo los únicos, porque están las neurodegenerativas, las mismas de salud mental, están también las enfermedades que tienen que ver con secuelas de accidentes, bueno, en fin, es un grupo amplio de enfermedades que pueden llevar a esto. Pero cuando este paciente se enfrenta, viene el primer gran inconveniente que siempre se va a encontrar, y es la comunicación. La comunicación entre el paciente y su médico, cuando el médico tiene que decirle, y entonces empieza, ponte tú en esta situación, uno de médicos, si no tiene el contexto paliativo, seguramente empieza, bueno, ¿será que le digo al paciente cómo son las cosas, cómo se lo digo? ¿O será que más bien lo dejo y se lo mando al paliativista para que él mire a ver cómo se lo dice? Generalmente con eso nos encontramos. O le dicen valoración por psicología o por psiquiatría para que le vayan preparando al paciente y le digan la situación. Y uno encuentra, y lo escucha mucho de los pacientes cuando los atiende uno en paliativos, y es que a veces se les dice en forma inadecuada. Imagínate tú que llega y te dice, no, es que usted tiene cáncer y se va a morir por ahí en 3 meses. Eso es imagínate ese impacto dicho de esa manera, es algo totalmente fuera de contexto, y ahí se está perdiendo el respeto precisamente a la dignidad. Si bien es cierto, hay el derecho a que se sea bien informado, pero hay que saberlo informar y mirar en qué forma o de qué medida. Entonces, un paliativista busca precisamente que esas informaciones le sigan dando la buena información, pero que las decisiones que tenga que tomarse de ahí en adelante respecto a cómo quiere terminar su vida, respecto a lo que llamamos las directivas anticipadas, es decir, a lo que el paciente realmente quiere hacer con su vida, con su final de vida, ese es el tema, digamos, que tiene que ver con el paliativista. Claro, es más bien, realmente el paliativista dentro de todo es un ente humano, más que todo. Más que médico, la humanidad se impone, esa relación afectiva que debe haber, esa empatía con ese otro ser humano que se está viendo ante esa etapa del final de la vida, acompañado también de sus familiares. O sea, es el médico que realmente el que va a condicionar todos esos parámetros que condicionan esa capacidad de morir con tranquilidad, de morir feliz, o sea, con esos cuidados que realmente necesiten. ¿Existe, doctor, alguna normativa
que regule lo que son los cuidados paliativos? Sí, la Organización Mundial de la Salud desde hace años promueve los cuidados paliativos a nivel mundial, y cada estado viene haciendo su propia normatividad, su propia legislación. En Europa están muy avanzados, digamos, en ese contexto. España propiamente, por ejemplo, ellos le llaman la Ley de Derechos y Garantías de las Personas en Proceso de Muerte, le llaman ellos, pero es una ley de cuidados paliativos. Aquí en Argentina se trabaja los equipos de cuidados paliativos y se viene trabajando, y en estos momentos se está promoviendo una ley que ya pasó por Senado y se espera, ya pasó a Cámara de Diputados para que sea sancionado por el presidente y que salga. Es una ley que va a permitir incorporar unos verdaderos equipos de paliativos y que se vuelve una obligatoriedad, digámoslo así, un derecho, y que lo puedan solicitar directamente los pacientes, y que no como hasta ahora, que tiene bastantes tropiezos, digámoslo así. En Colombia es bien interesante el caso, porque en Colombia cuidados paliativos se creó una ley en el año 2000, salió la ley en el año 2014. Y me gustaría contar, digamos, porque tiene una historia interesante de cómo se promovió en Colombia una ley que, aunque no está operativizada del todo, pero existe, y falta es que se normatice y salga realmente que salga a ser normatizada, es decir, que se opere de una forma real. El presidente de la Corte Suprema en ese entonces, Jaime Arrubla, el doctor Jaime Arrubla, lo entrevistan, y él sale a contar el caso de la señora de él, que durante 10 años, después de un accidente de tránsito, quedó en un estado, lo que llamaríamos vegetativo, hizo unas meningitis y que quedó con unas secuelas, que quedó postrada en cama, y Colombia no tenía nada para la atención de este tipo de pacientes. Eso sirvió para que a ese nivel, ya, imagínate, el presidente de la Corte Suprema empezó a promoverse esa ley, y finalmente, eso fue en el 2010, en el 2014 ya salió la ley, y esa ley se llama la Ley Consuelo Davis Saavedra, en honor a ella. Pero lo traigo a colación porque es interesante que, aunque eso viene pasando y venía pasando, solo hasta que le sucedió a un personaje como estos, se pudo en Colombia hacer un consenso político para que saliera una ley como tal. Como cosa curiosa, por decirlo de alguna forma, y es que en esa ley se habla de que los cuidados paliativos es cuando se determine que la persona, o se considere que la persona va a tener un periodo de vida de no más de 6 meses. Eso es algo muy negativo de esa ley, porque eso es ponerle, eso es como poder decir que a pesar de que existe unos promedios y sabemos por escalas y hay muchos estudios que nos pueden decir poco más o menos el promedio de que una persona pueda llegar dependiendo de la enfermedad, pueda llegar a tener su vida. A mí me parece catastrófico tener que decirle, no, es que si no tiene 6 meses, si tiene más de 6 meses, usted no es susceptible de cuidados paliativos. Eso no me cabe en la cabeza, pero bueno, pero existen, respecto a la pregunta de la normatividad, existen, y en varios países sabemos que se viene trabajando mucho en eso. Tanto es así que existe el día de los cuidados paliativos. Es un día internacional, se celebra el segundo sábado de octubre. Se viene celebrando desde hace unos años, hace unos 5 años para acá, se viene celebrando ese día. Muy interesante, la verdad, doctor. Cuando se va a abordar a los pacientes en cuidados paliativos, ¿ustedes lo hacen en conjunto con la familia, o primero abarcan al paciente y luego toman el entorno familiar, o lo hacen en conjunto? No, indudablemente en conjunto. Para hacer una buena práctica de paliativos realmente se necesita de integralidad.
integralidad tanto en el esquema de el manejo que se vaya a hacer, como en el alcance y el abordaje del paciente. El paciente hay que conocerle, y eso hace el paliativista, es conocer su entorno. No es solamente conocer a la persona en cuanto a lo físico y saber clínicamente qué tiene, qué le duele, si el tema de los múltiples síntomas físicos que puede tener, determinarlos, sino que hay que conocerle su entorno para saber sus creencias, para saber su espiritualidad, es decir, sus alcances y hasta dónde, qué es lo que quiere, qué es lo que espera él, mirar desde lo psicológico, a ver si se le determina qué le falta por cerrar, qué ciclos no ha cerrado o qué tiene allí para poderle ayudar, mirar dentro de lo socioeconómico y lo ambiental también, en qué contexto se mueve él para poder entenderle cómo es, saber en su religión, la religión que practica. Eso es muy importante porque no es lo mismo pacientes que he tenido de la religión judía y no es lo mismo a tener pacientes de la religión católica, porque son contextos diferentes y tienen un enfoque muy diferente cada uno. Eso tiene que entenderlo el paliativista. Y conocer dentro de su ámbito también todo lo que tiene que ver con la familia. Con quién vive, hace cuánto vive, fue separado, cuál fue. Si uno no conoce, como paliativista, no conoce al paciente, va a ser muy difícil llegar a hacer el abordaje. Porque es que el paliativista debe tener una comunicación muy fluida, muy sincera con el paciente. Entonces el abordaje, el primero es en la primera relación con el paciente, tiene que existir y generarse una confianza y una empatía con el paciente. Si no existe esa confianza o esa empatía, va a ser muy difícil hacer una buena tarea de paliativista. En esa confianza, la confianza como en toda relación, la confianza se basa en la realidad de las cosas, en ser muy honestos en lo que el paciente quiere saber, pero igualmente hay que sabérselo decir. Lo peor que puede hacer uno como paliativista, y eso está dentro de las normas que hacemos, es los cercos de silencio, es decir, no informarle al paciente, no informarle al paciente las cosas como son. Al paciente hay que informarle. Y él tiene que dar las directivas de a quién quiere que se le cuente y cómo quiere que lo permite o no lo permite, porque el paciente, esa es la dignidad de él y es lo que el paciente quiere llegar en su momento, cómo quiere llegar. Muchas veces hay pacientes que se niegan a que se le diga a la familia. Como también encuentra uno lo contrario, familias que se niegan a que se le cuente al paciente. Eso es muy frecuente. Están entonces los dos intervalos ahí. Eso es muy frecuente, que cuando tú llegas, antes de entrar a ver el paciente, te abordan en la puerta y te dicen: doctor, no queremos que le diga a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposo, no queremos que le diga que tiene cáncer. Cosas que no deben ser. Entonces, el trabajo del paliativista empieza por romper ese cerco de silencio, pero no se trata de romperlo, esas son las estrategias ya del paliativista, no se trata de llegar y a las malas. No claro. Entonces se busca esta comunicación efectiva. Conociendo a la familia, conociendo el porqué, conociendo los contextos, se puede romper ese cerco de silencio y se le puede dar todas las garantías para que tanto paciente y familia se acerquen, miren, lleguen a mejorar si es que hay roces en la relación o por lo menos que compartan en ese tiempo que final de vida o no, pero en todo el tiempo que puedan ellos discernir. Estamos hablando de pacientes conscientes, porque hay pacientes que no son conscientes. Sí. Claro, en el caso de los pacientes que no están conscientes, ahí inminentemente la familia es que queda involucrada en todo el proceso, ¿verdad? Sí, claro. Eso es. Siempre se le da, disculpe doctor, siempre se le da la potestad al que tenga mayor empatía con ese familiar, o se aborda dependiendo el entorno familiar quien tenga más poder sobre esa persona.
No, sobre quien ha tenido más efecto. A ver, desde el punto de vista legal, es por consanguinidad. Si el paciente está postrado, no hay conciencia de situación por parte del paciente, indudablemente que es por consanguinidad. Es decir, si es un paciente con esposa o con esposo, es con él que se habla para determinar las situaciones, ya que esa persona autorice que también que al tío, que al primo, que bueno, es diferente, pero es por consanguinidad. Si no tiene esposa, sino que tiene los papás o tiene hijos, entonces con ellos. Realmente es por fuerza de consanguinidad allí, porque hay un término también legal y jurídico que no nos podemos saltar, ¿no? Esa parte hay que hacerla, no es cualquier particular que venga y que dígame a mí que es que yo, no. Existe la creencia de que si le dices al paciente, más rápido se muere o somatiza por angustia y desequilibrio emocional. Sí, eso es cierto. Eso es parte de la angustia y de la ansiedad generalmente de la familia, de querer ocultarle al paciente la información real para evitarle un supuesto sufrimiento. Pero la mayoría de veces es al contrario, es el paciente que ya lo intuye, ya lo sabe, y es el paciente el que no quiere decirle a la familia para evitarle el sufrimiento. Entonces se vuelve una cuestión ambigua que por falta de comunicación resulta que ambos sospechan o ambos tienen la información pero no la comparten por temor precisamente a eso. La angustia y la ansiedad que provoca el hecho de enfrentarse a la muerte, hay que vencerla es con la realidad de las cosas, con los hechos, y hay que hablarlo, hay que saberlo decir. Indudablemente que cuando uno habla de esos temas, el afrontamiento de ese tema, lo que casi siempre, la primer pregunta que dispara el paciente o la familiar es ¿cuánto tiempo me queda? Para saber si me voy a morir rápido. ¿Sí? La pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo me queda? Eso es lo primero. Y ya la estrategia precisamente del paliativo no se trata de cuánto tiempo le queda, se trata venga, disfrutemos y miremos el tiempo que le llegue a quedar, que no lo sabemos, porque un paliativista nunca le va a poder decir, y es una mala práctica darle un tiempo, porque eso no es posible. Y no es posible porque son ejemplos que suceden. Si tú le dices al paciente, mira, te queda, imagina un supuesto, 3 semanas de vida, el paciente ahí sí que se va a volver ansioso y empieza contando todos los días hasta que llegue la 3ª semana. Si en esa 3ª semana todavía está vivo, se le va a armar una grande al médico porque dijo, o al paliativista porque le dijo que eran 3 semanas. O lo contrario, si la familia llega a fallecer antes de las 3 semanas, entonces se le va a armar porque usted me dijo que eran 3 semanas y mire que se murió a la 2ª semana. Fíjate que son cosas de protegerse también el profesional, digámoslo de esta manera. Entonces, uno por política en paliativos, nunca, por política de salud, ¿no? Nunca le va a abordar a decir un tiempo, no es procedente. Que sí le va uno es a decir todo lo que puede suceder, todas las sintomatologías y que cómo va a ir avanzando, sí. E igualmente le presenta las alternativas diciéndole y podemos intervenir de esta manera. Mire, le vamos a dar esto, si le aparece dolor, le podemos ir haciendo esto, incrementando, le vamos a colocar parches, le vamos a colocar tal cosa, y si aparece vómitos es esto, le va uno planificando, porque ese es otro de los parámetros importantes en los paliativos. En los paliativos es ir programando y previendo qué va a suceder, porque de esa manera el paciente sabe a qué atenerse y sabe cómo le vamos a abordar y sabe la familia que hay que hacer. Eso es parte de cómo enfrentar el afrontamiento. Hablemoslo así, el final de vida siempre va a ser el resultado. La cosa es cómo llego a ese resultado con el menor sufrimiento posible. ¿Y cómo hago ese menor sufrimiento? Planificando. Si yo planifico
y lo hago con el paciente, con la familia, y le planifico las diferentes situaciones y cómo lo abordo, seguramente que ese sufrimiento va a ser mucho menor. Por eso las estrategias son de planificarlo de esa manera.